Ok, bueno, como ya lo habíamos platicado anteriormente, la electrónica de potencia a grandes rasgos se caracteriza por dos módulos muy importantes. Uno es la fuente conmutada y el otro son los inversores. Nosotros ahí en el taller de eléctrica, si ustedes se han dado cuenta, está el módulo de energías renovables. Ahí, con letras grandotas, aparece un bloque que dice inversor. Para lo que son las tecnologías del aprovechamiento de energías renovables, el inversor es una parte muy importante, es fundamental, debido a que lo que es la generación de energía, sobre todo de este tipo, se hace en corriente directa. Es más barato y más seguro para poder ser almacenada toda esa energía. Normalmente los módulos que se utilizan en las casas habitación o en algunos edificios tienen bancos de baterías que reciben esa energía y que después de ahí se van a liberar para darle alimentación a los electrodomésticos o a los aparatos que nosotros necesitemos que sean alimentados por medio de este sistema. Pero obviamente, en su mayoría, nuestros aparatos electrodomésticos dependen de corriente, corriente alterna. Entonces, ahí dirían por ahí que parte de la falsedad del asunto. ¿Por qué? Porque pues de nada me sirve estar almacenando toda esa energía que se puede aprovechar del viento, de la lluvia, de las mareas, de la luz solar. De nada me va a servir estar almacenándola si no la voy a poder utilizar. Y la forma más fácil y segura para poder utilizar estos bancos de baterías son precisamente los inversores. Nos permiten tener la posibilidad de hacer la conversión de corriente directa a corriente alterna. Y, de hecho, también tenemos esa capacidad, por medio de este tipo de arreglos, como lo vimos en su momento, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los motores de corriente continua y de su control de velocidad, les presenté un diagrama donde el control de velocidad convencional de los motores de corriente directa muy grandes dependía de ensamblar un sistema que era movido por un motor de corriente alterna, un trifásico, que generaba movimiento o transmitía movimiento a un generador, y por medio de una corona de diodos iba a generar energía eléctrica de corriente directa, y con eso se iba a alimentar lo que es el motor. Entonces, nosotros aumentando, disminuyendo la velocidad del motor trifásico, podíamos ir obteniendo más o menos energía para también ir variando, o principalmente el voltaje, para poder ir variando la velocidad de nuestro motor de corriente directa. Gracias a este tipo de sistemas, nosotros podemos hacer todo ese intercambio de potencia por medio de fuentes conmutadas, de inversores, y podemos alimentar a ese tipo de motores muy grandes con un sistema de electrónica de potencia que nos permita tomar la corriente continua, transformar la corriente directa en la medida de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, aquí el poner primero un inversor y después una fuente conmutada, o primero una fuente conmutada y después un inversor,
va a depender de las necesidades de la carga que nosotros tengamos. De ahí, obviamente, la importancia de este tipo de elementos. Muchos de los desarrollos con respecto a energías renovables son posibles debido a este tipo de sistemas. Y como lo comentaba, nosotros vamos a tener corriente continua, la vamos a hacer fluir al inversor y del inversor vamos a obtener corriente alterna, ¿sí? Ahora, el inversor nos va a dar la posibilidad de tener control sobre, dice aquí, la sinusoidad o la salida sinusoidal. ¿Esto qué es? Pues obviamente la forma de la onda. Vamos a tener control en la frecuencia y en la amplitud. Todo eso va a ser controlable gracias a los sistemas de inversión. Y obviamente aquí, pues nosotros vamos a tener la ventaja de que con estos sistemas de inversión podemos tener la base para un control de la velocidad de los motores de corriente alterna. Recordemos que a diferencia de los motores de corriente directa, que simplemente con subir o bajar el voltaje podemos variar su velocidad, debemos estar conscientes de que, pues obviamente no es tan fácil con el motor de corriente alterna, pero mediante este tipo de sistemas se hace más accesible, porque la frecuencia es fundamental para lo que sería el control de la velocidad de un motor. Y obviamente nosotros jugamos con lo que es la fuerza de ese motor, la fuerza que requerimos que desarrolle el motor. ¿Ok? Entonces, por esa razón, estos sistemas son muy importantes para lo que es el control de motores. Ahora, como bien lo sabemos, en los sistemas de corriente continua, nosotros podemos contar con fuentes de voltaje o con fuentes de corriente. Y dependiendo de la naturaleza de esas fuentes, es que nosotros vamos a tener también la variación en la naturaleza del inversor. Podemos tener un inversor de fuente de voltaje o podemos tener un inversor de fuente de corriente. De esa manera nosotros los podemos clasificar. ¿Ok? Nos dice aquí, nos concentraremos, y la idea es que normalmente aquí nos orienta a lo que son los inversores de fuente de voltaje, ya que son los más utilizados. Perdón. Nos dice, las técnicas que se desarrollarán para los inversores de fuente de voltaje son aplicables con cambios menores para los inversores de fuente de corriente. Ok, y luego también nos hace la anotación. La importancia de la forma de onda, de la tensión de salida y de la magnitud de sus armónicos. Aquí vamos a tener este pequeño gran problema con los inversores. Nos dice, los armónicos causan pérdidas, generan ruidos audibles, etc. Cuando nosotros estamos trabajando con sistemas de inversión, la ondulación que se produce es mucho más estable que la que nosotros podemos encontrar en la red. ¿Sí?
es más fácil que nosotros podamos sufrir de armónicos en la señal que va a ser generada por un inversor, debido a la regularidad que tiene la señal. ¿Ok? Entonces, debido a eso, también se hacen las propuestas para adicionar algunos elementos que permitan evitar esa situación, que permitan que cuando se detecte algún armónico, el mismo sistema lo corte, evite que esos armónicos se sigan generando. ¿Ok? Entonces, pues obviamente, el hecho de tener el control con respecto a las señales, pues no se puede ver empañado con el hecho de que suframos más con los armónicos, ¿sí? Entonces, se debe buscar la manera de solventar esa situación para que nuestros equipos no tengan ningún problema en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos varias aplicaciones para lo que son las inversiones o los inversores. Nosotros lo podemos ver en algunas oficinas e incluso aquellos que tienen la posibilidad en casa de tener conectados algunos electrodomésticos como pues muchas veces la computadora de escritorio a un sistema UPS, que son los sistemas de respaldo de energía, las pilas, como también nosotros las conocemos. Estos sistemas, pues ustedes los pueden encontrar, los pueden ubicar por ahí, como les decía, en las oficinas o en algunos negocios, en algunas casas. Nos permiten mantener los sistemas energizados, los aparatos con energía, para evitar que se dañen. Probablemente ustedes lo hayan visto, lo hayan sufrido en algún momento, cuando la computadora de escritorio nada más de repente se queda sin energía. Hasta ahorita todavía la mayor parte de los estándares en las tecnologías de almacenamiento que están difundidas en los aparatos de computación en casa, que son los de escritorio, la mayoría, todavía dependen, y bueno, también algunas labs, dependen en su mayoría de lo que son los discos duros de tipo mecánico. Son discos flexibles, apilados, con varias agujas que van a permitir la lectura, algo así como un tocadiscos, si es que lo han visto en alguna ocasión. Pero el problema es que la lectura se hace de forma física, no de forma electrónica. Entonces, cuando una computadora de escritorio se queda sin energía, esas agujas que están haciendo una lectura se quedan sin energía, se sueltan y golpean la superficie del disco. En el mejor de los casos, solamente le dejan una marca. Pero, desgraciadamente, en la mayoría de las situaciones, nos vamos a encontrar con que le hacen un pequeño orificio. Y eso es lo que va provocando que las computadoras, o bueno, más bien los discos duros, terminen dañándose. Y la respuesta normal es que cuando volvemos a encender la computadora, nos lanza un aviso de que se está revisando el estado físico de nuestro equipo, del disco principalmente, del sistema de información. Entonces, le hace un estudio, una revisión física. Hay comandos que permiten que se pueda hacer esa revisión y además ir marcando los sectores que ya están dañados para que no se vuelvan a utilizar, para que los lectores se los vayan brincando.
A la larga, obviamente los discos terminan dando todo de sí y se terminan dañando. Entonces, he ahí la importancia de este tipo de situaciones. Normalmente los UPS se utilizan principalmente para lo que son los servidores. Cuando en algún lugar se quedan sin energía, el servidor se tiene que mantener conectado, se debe mantener energizado, y eso va a permitir que si la energía no regresa pronto, al menos puedan apagar de manera convencional o de manera correcta el equipo y así se eviten daños. Algunos de estos sistemas tienen pilas para soporte de 15 minutos, de media hora, de una hora. Obviamente conforme más tiempo nos pueden dar soporte, pues más costoso se vuelve el equipo. Otra de las aplicaciones, como ya lo platicábamos, es justamente el control de velocidad de los motores de inducción, motores de corriente alterna. Lo hemos platicado desde que pues, prácticamente estuvimos analizando las condiciones que forman parte de la condicionante para que un motor pueda variar su velocidad. Entonces, pues aquí nada más es la confirmación. Este tipo de equipos o este tipo de elementos nos permiten, obviamente por medio de un ensamblado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fuente conmutada que después va a alimentar al inversor y nos va a terminar entregando la corriente alterna en las condiciones que necesitamos para que nuestro motor esté funcionando de manera adecuada. Hoy en día ya estos aparatos son bastante comerciales, son los variadores de frecuencia o variadores de velocidad. Esos los conectamos al motor y nos permiten justamente generar ese cambio de velocidad que a nosotros nos conviene. Normalmente lo que buscamos es que el motor cambie su velocidad, pero que no pierda fuerza. Recordemos que algo así sucede con los motores de corriente directa. Y entonces este tipo de sistemas también nos ayudan para poder evitar que tengamos problemas con la alimentación de los motores. Los generadores, en este caso está orientado a lo que son generadores eólicos, pero como ya lo mencionaba, pues prácticamente todas las clases de energías que nosotros podamos utilizar para generar energía eléctrica, por medio de generadores eólicos, por medio de generadores haciendo uso de las olas del mar, haciendo uso de la energía solar, todo ese tipo de modelos para generación de energía, pues obviamente necesitan que se pueda almacenar la energía. Normalmente eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de equipos no nos van a dar el sustento de manera continua para que tengamos a un aparato conectado directamente a la salida del generador. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber ratos, supongamos en el caso de un generador eólico, pues que sí, a lo mejor va a estar girando bastante rápido y nos va a estar entregando bastante energía. Pudiera ser hasta perjudicial para el equipo porque le puede estar entregando energía de más. Lo puede terminar quemando. Por el contrario, cuando el viento no sople, perdón, vamos a tener falta de energía y en el peor de los casos vamos a tener generación muy limitada. Si el viento sopla muy poco, el generador va a estar produciendo, pero no lo suficiente para poder sostener el funcionamiento del aparato. Entonces, eso también termina dañando a los equipos. Por esa razón, se ha optado porque prácticamente todos los sistemas de generación estén conectados a un banco de pilas.
Estos equipos ayudan a almacenar la energía y después a liberarla. Y si, como lo platicábamos hace rato, parte de la necesidad es una alimentación en corriente alterna, pues ahí es a donde entra precisamente el funcionamiento de un inversor. Toma la energía de corriente directa y la transforma en corriente alterna. Sí, adelante, Pablo. Perdón, no te escuchamos muy bien, Pablo. Es que recuerdo que con el semestre pasado llevamos una materia con el INGE Manson, en la cual nos pidió hacer presupuestos de instalación fotovoltaica. Ah, muy Y nos bien. había mencionado como tú mencionas, nos había comentado que no podemos tener la fuente de generación de energía eléctrica directamente al inversor por eso mismo. Dijo que se usaban baterías, pero también dijo que antes de las baterías se usaba, no recuerdo el componente, pero lo que hacía este componente era que cortaba la energía eléctrica una vez que las baterías ya estuvieran llenas y reconectaba la fuente a las baterías cuando las baterías estaban al 20% de su capacidad, algo así. Las desconectaba al 80% y las conectaba al 20%. Esto porque nos había comentado que así se las lleva más la vida útil de las mismas. Así es, Pablo, muy bien. Efectivamente, como lo mencionas. Normalmente, bueno, obviamente va a depender del diseño de los generadores, como lo platicaba hace rato. Algunos generadores, que de hecho son un poquito más caros, ya cuentan con una corona de diodos. Entonces el generador nos va a estar produciendo corriente directa. Y eso se puede meter de lleno a lo que son las pilas. Del generador se pueden conectar directo a las pilas si es que el generador es de corriente directa, pero debe tener esa capacidad o esa característica que comento, contar con una corona de diodos. Si no es así, si el generador es un generador convencional que me va a estar produciendo corriente alterna, entonces para poder alimentar las pilas nosotros necesitamos lo que es la fuente conmutada, una rectificación para poder proporcionarle a las pilas la energía en la forma que la conocen, en la forma en la que la pueden almacenar. Y bueno, las recomendaciones, como tú lo mencionas, son válidas justamente para darle un mayor tiempo de vida útil a este tipo de sistemas. Son muy buenos estos, digamos que estas opciones. Y también, por ejemplo, es, digamos que válido que probablemente a alguno de ustedes se le ocurra instalar o generar el proyecto de un sistema de estos para su casa. Imagínense, como bien lo mencionas, Pablo, pues a lo mejor no vas a tener la alimentación constante, pero con una inversión, bueno, no sé en cuánto les haya salido a ustedes el presupuesto, pero yo me imagino algo así de alrededor de unos 5,000 pesos para poder tener este tipo de energía y a la larga pues ya no necesitaríamos el consumo completo de parte de lo que es la red de distribución de comisión. Podrían ser hasta cierto punto o hacer hasta cierto punto autosustentables ciertas áreas de su casa o ciertos procesos, ¿sí? A lo mejor toda la iluminación de su cuarto o toda la energía que se ocupa en su cuarto, porque bueno, muchas veces tenemos la costumbre de tener la computadora todo el tiempo conectada y pues obviamente ahí está consume y consume y consume, ¿no? Entonces pudiera ser una opción. No son muchos watts los que consume una computadora y aparte si su cuarto ya tiene iluminación LED, pues todavía con mayor razón puede hacerse autosustentable una habitación o dos, no sé. Y
pues yo creo que, bueno, incluso el hecho de haber hecho ese tipo de proyecto, ese tipo de análisis, pues les abre el panorama. Me decían, por ejemplo, hace un tiempo, que un calentador solar para agua andaba, cuando me lo comentaron, perdón, andaba alrededor de 5,000, no, de 11,000 pesos. Me decían que en medio año el costo era retribuible debido a la cantidad de gas que se podía consumir en ese tiempo, tanto, bueno, principalmente para lo que era el baño de las personas. Entonces, pues obviamente resulta factible el hecho de que nosotros vayamos aprovechando este tipo de tecnologías y ustedes pues vayan identificando cómo las pueden ir ensamblando, cómo, y regreso al comentario de que en su casa se note la ventaja de lo que ustedes están estudiando, ¿sí? No sé por qué, bueno, en la mañana me estaba imaginando, estaba pensando, por ejemplo, si alguno de ustedes fuera de familia de carniceros, por ejemplo, podrían pensar en lo que sería armar un sistema de empaquetado al vacío para que los productos que venden que vendiera un negocio de este tipo pues fueran todavía más perecederos, ¿sí? Que el vendedor del mercado pudiera entregar sus productos de ese tipo. Mi buen Adrián, ya es un avance efectivamente lo que mencionas en el chat. Ya es un avance, pues obviamente hay que ir más allá, ¿no? Ustedes tienen la capacidad para instalar muchas cosas. Yo le hablaba a mi esposa, por ejemplo, de lo que son los sensores de movimiento para la iluminación, porque es clásico, lo que muchas veces nos insisten en la universidad con respecto al ISO 14000, que si no haces uso de la iluminación, pues la apagues. Pero llega a suceder muchas veces que estamos en un salón, nos salimos todos y las luminarias se quedan encendidas. Sucede en casa porque eso es justamente parte de las situaciones que nosotros vemos en casa. Entonces, si nosotros tenemos un sensor de movimiento en las luminarias, solamente las utilizaríamos mientras, bueno, se esté haciendo ruido en el cuarto, ¿no? O perdón, se esté haciendo movimiento en el cuarto. De hecho, hace tiempo, mi buen Adrián, con respecto a tu comentario, hace tiempo un exalumno hizo la propuesta de un sistema de control de iluminación para lo que eran las aulas. El sistema censaba la cantidad de iluminación. La idea era ajustarlo de manera que la iluminación fuera adecuada, no fuera demasiada ni fuera pobre. Perdón. Pero esto ya era combinado con lo que es la iluminación exterior. Si nosotros nos damos cuenta, ahí en los salones que utilizamos en el Docencia 3, hay bastante buena iluminación externa, lo que no sucede con otros edificios. Y ese era otro proyecto, como lo mencionas en el chat, Adrián. Entonces, este amigo nos decía, bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es establecer cuál es la iluminación adecuada para que todos podamos disfrutarlo sin necesidad de estar encendiendo, apagando, y también con el sensor de movimiento para que se encendieran en cuanto alguien entrara. Entonces,
era un proyecto de los que se presentaban como proyectos integradores. Pero el comentario de una persona que estaba también revisando fue: no me agrada. No me agrada porque yo quiero sentir que tengo el control. Desgraciadamente no tenemos conciencia de que el control conlleva una responsabilidad, y como lo hemos dicho, estamos mal acostumbrados desde casa de que dejamos la luz encendida en el cuarto y allá que Chuchito la acompañe, ¿no? Porque no nos acordamos de apagarla, y son watts que se están gastando y que al rato caen en lo que es la economía del hogar. Y lo del control de temperatura también era uno de los proyectos que se manejaron. Pues obviamente ahí en docencia 3 se tiene el sistema de ventilación, bueno, el aire acondicionado modular para todo el edificio. Pero como normalmente sucede, pues se requiere que todas las ventanas, todas las puertas queden bien cerradas. Y ahorita, por ejemplo, por la cuestión de la pandemia, no sé si se hayan dado cuenta o si lo hayamos platicado, una de las condiciones que nos piden es mantener los salones bien ventilados, e independientemente de la temperatura, que esté bien ventilado todo. Entonces, ahorita no es válido o no es factible tener ese tipo de cuestiones, sobre todo debido a que por protocolos de salud no podemos tener los salones bien sellados, menos el edificio. Cuando se propuso y se hicieron los estudios, se daban cuenta que normalmente había ventanas abiertas, a pesar de que estuviera trabajando el aire acondicionado, y nunca faltaba quien dejaba las puertas abiertas. Siempre estaban abiertas esas puertas. Entonces, pues nada más nunca se pudo tener el control en ese sentido. Pero bueno, como les digo, en su casa ustedes pueden implementar varios sistemas que sean de provecho, que a la larga puedan ahorrar cierto recurso, o el hecho de aprovechar las condiciones de su entorno. Hay quienes, por ejemplo, pues a lo mejor viven en lugares donde corre mucho el viento. Puede haber lugares a donde a lo mejor tienen cerca una corriente de agua. Puede haber lugares a donde a lo mejor es muy caluroso. Entonces, pues se puede aprovechar también la cantidad de calor o de rayos solares. Hoy en día, hasta donde yo recuerdo, los paneles solares, por ejemplo, ya no requieren, para estar trabajando o para estar transformando energía, ya no requieren que esté totalmente despejado. Lo que hacen es captar otro espectro de onda. Si ustedes recuerdan, la luz visible solamente es una parte del espectro de onda. Podemos captar, por ejemplo, la luz ultravioleta, que es una de las, digamos que más fuerza tiene entre la radiación que llega hasta nosotros. Y esto, pues obviamente puede ser todavía mucho más aprovechable. Ok, entonces, y también por otro lado, se puede aprovechar el hecho de que se puede generar también energía y se puede aprovechar el agua de la lluvia para consumo. Hace muchos años acababa de ingresar a la universidad y me comisionaron para ser juez en un concurso de proyectos en la ciudad de Puebla, y había un sistema para generación de energía que trabajaba con los tres sistemas.
tenía conectado un generador, había un generador eólico, había generadores por goteo o por chorro que aprovechaban la caída del agua, y había generador solar por medio de panel. Entonces, si estaba despejado, aprovechaba la luz del sol. Si además estaba haciendo viento, ya tenía 2 generaciones de energía. E incluso si no hacía viento y al menos estaba caluroso o soleado, tenía esa producción por medio del panel solar. O si estaba lloviendo, podía captar agua, dirigirla a las aspas de unos generadores pequeños y ponerse a generar. Además, habían pensado en una situación muy interesante, porque se dieron cuenta también de que lo que podía generar mayor cantidad de energía eran los sistemas por caída de agua. Entonces, lo que hicieron fue sopesar. Consiguieron una pequeña bomba bastante eficiente y le instalaron un sistema de bombeo con un recipiente, un tanque de agua, de donde bombeaban a otro tanque más arriba. Y si no llovía, recirculaban el agua. El chiste aquí, el asunto era, y probablemente ustedes lo dirán, bueno, ¿para qué utilizas la bomba si vas a estar consumiendo energía para poder subir el agua hasta donde tú la necesitas? Aquí el detalle era de que la bomba era de tal eficiencia que necesitaba menos energía de la que podía producirse con la cantidad de agua que subía. Entonces, aunque fuera con la bomba trabajando, podían seguir generando energía por parte del goteo de agua. Luego, el sistema estuvo bastante interesante. Me parece que ganó un segundo lugar en general. De ahí había también un robot que servía para sembrar. Estaba también bastante interesante. Era totalmente autónomo, tipo seguidor de línea. Entonces, había inventos bastante interesantes, pero es lo que les comento. El hecho de que ustedes aprovechen su conocimiento y lo apliquen en casa. Puedan generar un proyecto que beneficie a su hogar. Y como lo he mencionado varias veces, ahí ustedes pueden demostrarle a la gente en casa que todo ese conocimiento, que todo ese tiempo que ustedes han estado invirtiendo en pues sacar la carrera adelante, pues tiene justamente una justificación, ¿sí? El hecho de que ustedes analicen, les decía también, el recibo de luz y puedan solventar si es que hay problemas con factor de potencia, igual se pueden ahorrar una lanita. Pueden buscar la manera más eficiente de estar utilizando la energía. Pueden proponer, por ejemplo, el hecho de colocar el simple hecho de colocar el refrigerador en una parte donde no reciba calor del sol, que no tenga incidencia solar, pues obviamente también les va a ahorrar mucha energía. Y obviamente también eso es retribuible para lo que es el bolsillo del hogar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque, como les decía, por ahí tenemos el tiempo contado, el tiempo digamos que limitado. Bueno, otra de las cuestiones que nosotros vamos a tener es el convertidor de frecuencia de corriente alterna a corriente alterna. Sucede muy, muy similar a lo que nosotros vemos con los motores. Ajustamos la corriente alterna de manera que me entregue la frecuencia que me hace falta para que el motor gire a la velocidad que necesita. Pero en este caso en particular, nosotros tenemos la situación
que quizás ya habíamos platicado, no recuerdo. No en todos los países nosotros vamos a tener un estándar de 60 Hz en la frecuencia de consumo de energía. Y luego, por otro lado también, si ustedes recuerdan, hay países que utilizan corriente bifásica en lugar de corriente monofásica. Entonces, sus aparatos están preparados para trabajar de una manera muy diferente. ¿Sí? El simple hecho de que la clavija probablemente sea igual o pero que resulte que la frecuencia es diferente. Simplemente lo que sucede en algunos países llega a ser que la frecuencia de alimentación a la frecuencia en la red es de 50 Hz. 10 Hz probablemente digamos que no es nada, pero 10 Hz terminan impactando de manera dañina a lo que son los aparatos. Las computadoras, por ejemplo, los celulares, si nosotros los conectamos para cargar, se puede terminar dañando el eliminador, o se puede terminar dañando la pila del aparato, del celular o la lap. Entonces, en algunos lugares te llegan a ofrecer precisamente ese tipo de convertidores para que tú no tengas problemas con lo que es el uso de la energía que se está proporcionando en la red de consumo. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar para lo que son los inversores y en general lo que es la electrónica de potencia. También tenemos los sistemas de alto voltaje de corriente directa. El sueño de Edison. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la guerra de las corrientes, como lo pudieron ver algunos en la película de Edison y Tesla, la guerra de las corrientes principalmente fue más, digamos que, o tuvo una tendencia por quedarse con la corriente alterna que defendía Tesla, por el hecho de que era muy complicado transportar la corriente directa a largas distancias. Pero en aquel entonces no se contaba con los sistemas de electrónica de potencia. Y entonces, bueno, hoy en día, pues ese problema ya se solucionó por medio de estos sistemas de inversión. Se puede generar el transporte de corriente alterna, de corriente directa a largas distancias. Y bueno, pues muy probablemente Edison se esté dando de vueltas en su tumba. ¿Sí? Porque bueno, de haber existido esto o de haberlo conocido él, pues le pudo haber dado vuelta al asunto. Pero bueno, a fin de cuentas Tesla murió en la pobreza. Estas son algunas de las imágenes de lo que nosotros vamos a encontrarnos. Hoy en día, los generadores eólicos los podemos ver en los campos o en las granjas, como también le llaman, de generación de energía eólica. Al sur del estado, me parece que Bimbo, no sé si en conocimiento y en apoyo del gobierno del estado, me parece que instalaron una granja de este tipo. El lugar es muy seco, es una planicie muy, hasta donde yo recuerdo, un tanto desértica, pero es muy propicia para este tipo de sistemas. Los generadores eólicos que existen en estas granjas
no son como el que tenemos ahí en el taller. Ustedes pueden ver, ahí está las hélices, las aspas, pues dentro de lo que cabe son pequeñísimas. Para poder mover este tipo de equipos, yo recuerdo que se necesitaba ensamblar casi 2 trailers para poder moverlas. Algo parecido a lo que sucede con las ballenas de los puentes cuando las están transportando. Algo similar, son piezas grandísimas que muchas veces incluso es más factible tratar de producirlas prácticamente en sitio para poder irlas ensamblando. Pero bueno, son algunos otros retos de la ingeniería que probablemente se van a encontrar. Bueno, aquí lo que veíamos con respecto a la inversión, nosotros vamos a tener pues una pequeña clasificación de lo que son las formas de circuitos de inversor. Se puede comenzar con lo que es una rama inversora, pasar a un puente inversor, que es un conjunto de ramas inversoras, y luego también tenemos lo que son las diferentes técnicas para lo que es la reducción de los armónicos o incluso la eliminación, ¿sí? Para eso se llega a utilizar pues precisamente el control de lo que serían los tiempos y las frecuencias que nosotros podemos ver, o podemos más bien controlar a la salida de los inversores. En algún momento generar una pequeña variación para que nuestra señal no sea totalmente uniforme. Y otra de las formas es el uso de los PWM, que en algún momento nos pueden servir para contrarrestar justamente la señal que pudiera estarse generando como armónico. Debido a la forma en la que se llegan a generar las inversiones, de hecho, se pueden ir adelantando en la posibilidad de identificar qué tipo de armónicos y en qué momentos se puedan ir presentando. Esa es una de las ventajas de lo que son los modelados de los sistemas eléctricos. Parte de la aplicación de lo que ustedes están viendo hoy en día en matemáticas para la ingeniería 2. Muy bien, entonces, comenzando con lo que es una rama inversora, una forma, digamos que sencilla de verla, es como está identificada en el circuito que tenemos a la derecha, donde vamos a tener un borne positivo, un borne negativo, vamos a tener el borne de salida, obviamente esto de la conexión a los bornes nos va a permitir identificar ahí lo que sería un equipo de compuerta, un tiristor, para poder ir generando la ondulación de la señal. Este es un circuito un poquito más esquemático de cómo vamos a encontrar estas conexiones. Si nosotros lo vemos en el circuito anterior, es más bien esquemático. El 1 y el 0 nos representan los famosos bornes, pero esos bornes, o en esos bornes, en esas puntas o en esas salidas, es que nosotros vamos a tener conectados
las compuertas. Normalmente vamos a tener 2 compuertas por cada una de las salidas. Recordemos que estas compuertas nos van a permitir generar una ondulación. Una de las compuertas va a generar la parte positiva de la ondulación y la otra nos va a generar la parte negativa de la ondulación. Una vez ensambladas, nos presentan lo que es una ondulación completa para la salida de corriente alterna. Ok. Va a suceder lo siguiente. Prácticamente ya son las 2 de la tarde. Les encargo nuevamente lo que es el chequeo de esta presentación. Como les decía, tenemos la rama inversora, tenemos la forma de la ondulación que ya les comentaba, cómo se va ensamblando poco a poco. Y también, bueno, obviamente hay algunas fórmulas que están relacionadas. Estas fórmulas son de los modelos matemáticos de estos sistemas eléctricos. Vamos a tener también lo que es el puente inversor, que está compuesto de al menos 2 ramas inversoras. En este caso, para un puente inversor, tiene que identificar sus ramas inversoras por pares. No podemos encontrar un puente inversor, no podemos trabajar un puente inversor que tenga una cantidad de ramas impares. ¿Por qué? Porque recordemos, una parte de la rama nos va a generar las pulsaciones positivas y la otra rama nos va a generar las pulsaciones o la parte negativa de las pulsaciones para poder complementar la ondulación totalmente. ¿Ok? Entonces, aquí están las ondulaciones, están las diferentes técnicas para eliminación de armónicos, está la representación gráfica, obviamente también la representación matemática de estos sistemas. Están algunas consideraciones con respecto a el uso de estas técnicas. Están las comparativas para identificar cómo es que cada una de estas técnicas va disminuyendo esa posibilidad de aumento en las armónicas. Entonces, por favor, revisen el documento. En este caso, el resumen es la misma presentación, nada más que en PDF. Obviamente es más ligero. Si se dan cuenta también, la presentación, esta no la recabé yo, me la encontré en internet. La verdad se me hizo muy completa, entonces por esa razón es que la estoy utilizando, y por esa razón tampoco le puse los logos al final. Este es un inversor trifásico. Me parece que ya más o menos platicaba con Arturo con respecto a esta posibilidad. Lo comentaba con él. De una fuente de corriente directa nosotros podemos generar la inversión para tener las 3 líneas. Pero si esto se puede hacer de forma individual, obviamente va a haber más estabilidad en el sistema, porque necesitaríamos equipo bastante potente en lo que es el almacenamiento de corriente directa para poder asegurar que pueda alimentar 3 líneas trifásicas, ¿sí? Un sistema de este tipo fue utilizado en el diseño del Tesla Roadster, el primer vehículo deportivo con motor eléctrico. Su motor eléctrico es trifásico. Entonces,
necesitaban un sistema de inversión trifásica para poder tomar la energía de las baterías que tiene este vehículo y pasarlas a ese motor. Me parece que era un motor de 250 caballos, no, 300 caballos, cierto, que podía desarrollar o que podía ir de 0 a 100 en 7 segundos y desarrollar 320 kilómetros por hora más o menos en su momento. Entonces, no sé a estas alturas en cuánto ande la velocidad de un Tesla Roadster. Siguen siendo bastante caros, pero digamos que fue el primer paso de parte de la compañía Tesla y la demostración a todas las ensambladoras de autos que era posible tener un vehículo totalmente eléctrico con muy alta autonomía. La autonomía de un Tesla Roadster en ese entonces era de 400 kilómetros. Entonces, la verdad era bastante bueno. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sería todo por la clase del día de hoy. Aquí están las fórmulas también que nos permiten identificar cómo es que se va generando la energía en el inversor trifásico. Es bastante, digamos que práctico, sí, bastante interesante la forma en la que se puede trabajar este inversor trifásico. Obviamente con el tiempo se va mejorando la tecnología, los diseños van mejorando y justamente para lo que es evitar los armónicos en un inversor trifásico es que se aplica lo que se conoce aquí como conexión fork. Ok, entonces esta es la información, se les encargo, chequenla, está bastante interesante y bueno, pues obviamente se van a dar una idea de cómo trabajan los inversores, cuáles son sus ventajas y pues el hecho de que ustedes se los van a encontrar de hoy en adelante en muchos lados, aparte del taller de eléctrica. Ok, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente a lo que sería la tutoría grupal. Por favor, hay un tema que tenemos que tratar que nos mandó psicopedagogía y además la cuestión de los casos críticos, que sí es necesario que lo platiquemos. Ok, el día de ayer ya platiqué también con el maestro Julián, me lo encontré en uno de los salones a donde fui a dar clase. Entonces pues ya adelantamos algo por aquello de las dudas, ¿no? Bueno, me salgo de esto.